Cuando hablamos de la aplicación de juegos en el ámbito educativo, implica acceder a un panorama pedagógico en verdadera ebullición. Son numerosos los autores que han destacado las posibilidades que la inclusión de estas técnicas han tenido dentro de las aulas, favoreciendo la implicación personal de los alumnos en los contenidos como en la evolución de diferentes competencias derivadas de este tipo de experiencia. En cuanto a la modalidad de experiencia lúdica a desempeñar, lo cierto es que podríamos enumerar un sinfín de ejemplos desarrollados en este sentido. Claro que hablar de juegos en nuestros días no se reduce a un nicho o a una experiencia menor, sino que el sector lúdico ha conseguido saltar a los diferentes medios, géneros o públicos, pudiendo asentarse en el sector electrónico, que actualmente supone la mayor industria del entretenimiento en base a su peso económico, como en el ya clásico formato de los juegos de tablero. Estos últimos han experimentado un auge sustantivo dentro de la cultura popular, en el que, al igual que supone con su variante virtual, han sido señalados desde ciertos sectores por su potencial heurístico. Claro que navegar entre la multitud de modalidades de juegos de tablero implica un desafío inconmensurable que bien excede el tiempo que tenemos en este espacio. Por eso, para este ejercicio hemos decidido poner nuestra atención en un juego que cumpla tres aspectos claves: una ambientación histórica real, mecánicas basadas en la estrategia y gestión de recursos, y que cuente con un sistema de reglas que, siendo accesible para el público general, no resulte limitado o redunde dentro de los juegos más sencillos conocidos como party games por su definición anglosajona. A través de nuestras tres premisas, nuestro juego seleccionado resultó la segunda edición del clásico Axis and Allies de 1942, el juego de estrategia diseñado por el estadounidense Larry Harris en 1981, actualmente editado por Avalon Hill y Hasbro en su versión en castellano. Como decíamos, la decisión de seleccionar la modalidad de los juegos de estrategia se debe a las posibilidades que este género ofrece para la aproximación del contexto histórico. Por utilizar las palabras del profesor Alonso Mateo Gómez, los juegos de mesa histórico tienen un enorme potencial de enseñanza, porque los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje, desarrollan el pensamiento lógico, la toma de decisiones, la creatividad y descubren la historia como un proceso dinámico. En este sentido, Axis and Allies supone una herramienta idónea. El juego nos sitúa a comienzos de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en las que 5 naciones, la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Gran Bretaña, el Imperio japonés y los Estados Unidos de América, divididas en dos grupos, el eje con Alemania y Japón y los aliados con Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, deberán disputarse el control de sus territorios de influencia, representados a través de un enorme tablero inspirado en un mapa mundi. Al contrario que lo que podemos ver en otros juegos de este género, como el celebérrimo Risk, en esta ocasión los equipos parten de unos territorios predefinidos que más o menos responden a las realidades históricas de este momento. Además de que las tropas no son unidades genéricas, sino que junto a la infantería podemos ver la representación de piezas tales como tanques, artillería, aviación o flota, entre las que podemos situar cruceros, destructores, submarinos e incluso portaaviones, cada uno con sus propias características de ataque, defensa y movimiento. Este ambicioso despliegue se complementa con un sistema de puntos de coste que podrán recaudar al comienzo de cada turno y que podrán ser canjeados por tropas dentro de nuestros complejos industriales, también representados en el juego. El objetivo de este consiste en la dominación del máximo número de grandes ciudades o capitales, alcanzando un total de 9 de estos puntos del mapa por parte de algunos de los dos equipos. Estas características bélicas sitúan a este juego dentro del ámbito de los llamados wargames, un género en el que además de la fantasía o la ciencia ficción, como exponen célebres juegos como Warhammer 40.000 o Kings of War, recurre a reproducir conflictos históricos o ambientados en el contexto geopolítico real. Aunque los juegos de mesa con características históricas pueden rastrearse hasta la antigüedad, los juegos de guerra tal y como hoy los conocemos no surgen del ámbito civil, sino de un contexto castrense decimonónico. Su mismo nombre proviene de la traducción alemana Kriegsspiel, patentada por von Reiswijk por primera vez en 1811 para la educación militar de la oficialidad en ámbitos como táctica y estrategia, en un escenario que simulaba un terreno real, utilizando tablas de unidades e incluso un dado para simular la impredecible realidad del campo de batalla. Esta práctica tomaría una mayor relevancia a lo largo del siglo XIX, respaldada por los extraordinarios éxitos militares germanos en conflictos como la Guerra Franco-Prusiana de 1871, permitiendo estandarizarse y convertirse en una práctica habitual en las academias militares durante los conflictos del siglo XX, como en la Primera y por supuesto la Segunda Guerra Mundial. Fue justo después de ese momento en el que los juegos de guerra profesionales empezaban a incorporar nuevos métodos como los electrónicos para ejecutar simulaciones, cuando los wargames darían el salto al ámbito civil a través de la publicación en 1953 del juego Tactics diseñado por Charles Roberts, quien unos años más tarde fundaría Avalon Hills, la empresa que desarrolla este juego. Debido al éxito comercial y el progresivo avance a lo largo de las décadas de los 70 y 80, permitió la implantación de esta mecánica de juegos dentro del ámbito doméstico,
armamentístico, hasta la llegada de los ordenadores personales en las décadas de 80 y 90. Aunque los videojuegos actuales consiguen reproducir simulaciones bélicas con una enorme precisión, los juegos de mesa aún gozan con algunas ventajas específicas, como puede ser la simplicidad de sus reglas, lo que los hace más accesible para el gran público, el componente social implícito en el formato o la misma naturaleza de materialidad de sus componentes, lo que permite un contacto más directo con su contenido. Estos tres elementos realzan la relevancia de la apuesta por el juego de mesa como herramienta pedagógica. Como reconocen los profesores Jorge Gatica Borquez o Hugo Enrique Harvey Valdés, el wargaming nos invita a la realización de un ejercicio de simulación, nos permite una aproximación a las experiencias significativas y cercanas a un escenario militar real, dando lugar a espacios dinámicos y tridimensionales que permiten la simulación de situaciones y variables complejas. Además, habría que apuntar al potencial práctico específico de nuestro título. El Axis Analyze comparte estas tres características, pero también cuenta con algunos elementos que le otorgan de una mayor relevancia como herramienta para el estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, debemos señalar el tratamiento situacional que permite abordar el juego, ya que presenta con cierta precisión la disposición del frente a comienzos de 1942. Con ello podremos observar la dominancia continental de Alemania en Europa, considerando frentes como los avances de la Wehrmacht en el frente oriental, surgidos a raíz de la Operación Barbarroja, iniciada en torno a junio de 1941, demostrando el avance hasta la capital soviética, o el contingente dispuesto en dirección al Cáucaso, previendo la resistencia rusa en Stalingrado desde el 17 de julio de 1942. No menos interesante resulta la presentación de asimetrías militares y geográficas entre las diferentes facciones, incluyendo la gestión de territorios coloniales, heredados de su etapa imperial, como el caso de la Gran Bretaña, o las incorporaciones realizadas durante la guerra, como el caso de Japón. Estos elementos permiten a los jugadores interactuar con un delicado equilibrio de poderes de 1942 y, lo que es más importante, establecer la lectura de la Segunda Guerra Mundial desde la retórica global del conflicto, permitiendo delinear la experiencia lúdica con las principales interpretaciones sobre el conflicto en la historiografía actual, las cuales defienden la extensión de los límites del conflicto en el conjunto del planeta como teatro de operaciones, o las implicaciones políticas y económicas del entorno colonial en el contexto bélico. De hecho, otro gran acierto del juego es la representación de las naciones neutrales durante la Segunda Guerra Mundial, como España o Mongolia, estableciendo mecánicamente barreras dentro del plano jugable, mientras permite a los alumnos situar esos territorios, una cuestión habitualmente ignorada incluso dentro de los manuales especializados. Por otro lado, la mecánica de juego también permite a los jugadores implicarse en aspectos reales sobre el conflicto, partiendo por la composición de los equipos. Aunque se recurre a una simplicidad muy elemental, reducir tan solo 5 facciones del conjunto del globo, al menos mantiene la pugna entre dos bloques, ejes y aliados, que introducen la lógica bipolar bélica alcanzada en el momento. De este modo, el juego permite fomentar el juego en equipo, reforzando la comunicación y colaboración en la toma de riesgos y decisiones para el establecimiento de estrategias combinadas, mientras se empapan del contexto histórico. Este acto de confabulación teórica refuerza la idea de coherencia histórica a través de la creación de entramados complejos, permitiendo comprender a los alumnos la mecánica de la toma de decisiones. En palabras del profesor Javier Jordán, si el juego se diseña y se lleva a cabo correctamente, los escenarios que construye son plausibles porque hacen explícitas las cadenas causales que conducen a ellos. Esto hace de la experiencia de juego una suerte de laboratorio histórico. En relación al contexto histórico, resultan sustantivas las categorías de unidades reflejadas en el juego, resultando una representación de los avances tecnológicos militares alcanzados a comienzos de la década de los 40. Aunque algunos de ellos estarían presentes desde comienzos del siglo, habrían revolucionado la forma de plantear la guerra. La inclusión del avión resulta un buen ejemplo, dado su peso estratégico y relevancia para la simulación del wargaming, una idea defendida por los oficiales americanos ya desde los años 30. El avión habría pasado a convertirse en un arma esencial para el conflicto, una realidad aplicada en el juego tanto en la diferencia entre los modelos de caza y bombardero, con capacidades operativas específicas para la ejecución de acciones, como los bombardeos tácticos sobre unidades o complejos industriales, como en las preferencias bélicas entre los diferentes países, encontrando un menor índice de aviones en Alemania o la Unión Soviética frente a la enorme densidad de unidades aéreas para Japón o Reino Unido, una situación descrita por historiadores como John Keegan. Este es el mismo argumento que puede verse aplicado a través de la representación de otros elementos como los carros de combate, clave en diversos frentes de la guerra para la ejecución de estratagemas propias de este conflicto, como la guerra relámpago, que aplica su propia regla en el juego. No menos importante resulta la representación que realiza este juego sobre la marina, llegando a diferenciar entre 5 modelos diferentes de barcos, cada uno con sus propias características y finalidades, necesarios para la ejecución de estrategias concretas como acciones de transporte y desembarco,
apoyo marítimo a unidades en tierra, la guerra submarina e incluso el establecimiento de bases aéreas móviles, siendo los portaaviones un debutante en el conflicto bélico real. Como han citado autores como Craig Simons, el ámbito marítimo ha sido tradicionalmente reducido a escenarios concretos, obviando cómo el empuje de la estrategia marítima alrededor del globo repercutiría entre las principales protagonistas para la toma de decisiones y la deriva del conflicto. Además de estos aspectos, la introducción de un modelo de juego de economía de guerra también le dota de otra capa de profundidad. El sistema de puntos asignados a cada provincia limita la capacidad bélica de los jugadores, habilitando la posibilidad de gestionar recursos, priorizando la producción de un modelo de unidad o readaptando su estrategia, o dirigir una estrategia general para la conquista de puntos específicos. Esta mecánica expone a los jugadores a comprender la cuidadosa precariedad de recursos, permitiendo además reflexionar por qué determinadas secciones del mapa cuentan con mayor puntuación, como el caso de Alemania, las provincias de Estados Unidos o Japón, como entrar a valorar las posibilidades para su economía de los territorios coloniales, que actúan como un punto esencial para el modelo de producción para Reino Unido dentro del juego, como ocurre en la realidad según recoge el historiador británico Ashley Jackson en su célebre artículo Worlds and Empire, en el cual hablaba de la cantidad de recursos militares y hombres, alimentos, materias primas o infraestructura necesaria para la continuación de la guerra por parte del Imperio Británico. Aunque podríamos seguir comentando estas virtudes presentes dentro del juego, para la interpretación histórica del conflicto también habría que resaltar algunas carencias obvias que empañan su capacidad como herramienta divulgativa. Y es que, como ocurre con diferentes propuestas lúdicas, tal y como señala Jordan, los juegos no permiten simular de manera exacta el fenómeno de estudio. Siempre se ofrecerá una imagen imperfecta de la realidad. Esto es particularmente agudo en sistemas multivariables y adaptativos como la política y, más aún, la guerra. La afirmación del profesor Jordan es especialmente aguda debido a la espada de doble filo que implica la simplicidad de sus mecánicas. La búsqueda de accesibilidad ante el gran público que mencionábamos hace un momento evade entrar a plantear un compendio notable de elementos como la formulación de estrategias diplomáticas o la política entre fuerzas dentro o fuera del mismo bloque, algo estudiado por multitud de autores como Taylor o Stoller, por no hablar de asimetrías económicas y tecnológicas entre los diferentes protagonistas, una implicación especialmente gravosa al omitir avances claves en la guerra como la implementación del radar, clave para la victoria de Inglaterra, tal y como han destacado autores como el citado Keegan. Esto mismo ocurre a la hora de juzgar los agentes nacionales e internacionales implicados en la contienda. La naturaleza de conflicto de movilización total, descrita por autores como Lyons o Ulbricht, implicó la movilización de todos los frentes dentro y fuera del Estado, generando agresivas campañas de industrialización interna, acciones de propaganda, control de recursos civiles o, cuando no, la acción de represión en los territorios originales, así como los territorios exteriores, ocasionalmente promovidos por las propias displacencias ideológicas de los gobiernos invasores, como ocurriría en la campaña de exterminio contra la etnia judía dirigida desde el Reichstag. Precisamente, la ausencia de representatividad de esta violencia en retaguardia, también expresada en otros episodios como la agresiva acción colonial de Japón en Corea y China, o el salvajismo revanchista alemán y soviético en sus respectivas conquistas, así como los bombardeos contra núcleos civiles ejercidos por los aliados como en Dresde, es uno de los puntos más criticables de este tipo de propuestas, ya que impiden reflexionar sobre el alcance de esta violencia, resultando en la banalización de estos actos, y referenciando a Arendt, una desproblematización del conflicto al desproveer de contenido ético a estas acciones. De este modo, estas mecánicas pueden recurrir en una interacción acrítica con el pasado por los jugadores, en la que la violencia queda reducida a un mero recurso instrumental dentro de la lógica del juego, empobreciendo su potencial pedagógico. Por otro lado, la simplificación de sus elementos materiales también afecta al contenido histórico que pretende emular. Con la reinterpretación del mapa se dibujan contornos completamente arbitrarios que se alejan de la realidad. La unidad de territorios en espacios de terreno, conformados en 161 áreas en total, da como lugar la creación de estados como Europa Occidental, unificando territorios como Francia, el Benelux o Dinamarca bajo la misma casilla, lo que impide emular episodios clave en el conflicto como la batalla de las Ardenas. Podríamos decir que esta simplificación mecánica afecta a otras áreas singulares que merecerían un comentario particular, como la simplificación de unidades sin plantear la introducción de otros elementos especialmente relevantes para el desarrollo del conflicto, como las unidades de paracaidistas, básicos para el desempeño del día D, o la actividad de espionaje, la cual ha sido subrayado por cientos de autores como Hastings por su relevancia en el conflicto. El ámbito industrial y económico, señalado por autores como Tuss o Overy, para comprender la capacidad industrial y la organización económica
económica y la movilización social resultaron decisivas para el desenlace del conflicto, entre otros muchos aspectos. Pero en conclusión, podemos determinar que Axis and Allies resulta una herramienta práctica para la exploración al conocimiento histórico. A través de sus materiales, propuesta de juego y mecánicas, este clásico juego de mesa actúa como una atractiva puerta de entrada a conocer un conflicto complejo, recurriendo a reglas sencillas y una presentación sintética que permite situar aspectos fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, como la implementación de avances técnicos, la existencia de colaboración entre bloques o, sobre todo, el alcance y escala global de la contienda. Se suma a la ejecución de ejercicios como la posibilidad de interactuar de los alumnos con el contexto histórico específico, simulando mecanismos de decisión, pudiendo experimentar la presentación de escenarios alternativos a los que reflexionar, pudiendo entrar a valorar ejercicios sobre la historia contrafactual defendidos por autores como Niall Ferguson. Claro está que, si bien sus virtudes son evidentes, una aproximación descontextualizada a este juego de mesa podría resultar estéril para los intereses pedagógicos, reduciendo el conflicto a una mera competición lúdica y desdibujando aspectos fundamentales como las motivaciones subyacentes entre protagonistas, el alcance del conflicto o la presencia de un marco mucho más complejo de relaciones políticas, económicas y sociales producidas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, algunas de las cuales con eco durante el resto del siglo XX, alcanzando nuestro tiempo. Aun planteando estos peligros, que pueden ser contrarrestados con un servicio de complementación docente de lectura sobre algunos puntos que ya hemos subrayado a lo largo de esta comunicación, considero que, al igual que ya se ha conseguido con otros productos culturales de nuestro tiempo, Axis and Allies nos ofrece un punto accesible para el alumnado en una etapa clave para su desarrollo educativo, descubriendo a la par que interactuando de un contexto tan complejo, oscuro y colosal como la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención.